Bien, nosotros habíamos visto las rectas en el plano, pero en realidad también podemos hablar de las rectas en el espacio, ¿sí? Si nosotros pensamos en este lápiz, estamos hablando de un segmento, no de una recta, pero esto puede ir al infinito y ser una recta en el espacio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una recta en el espacio, una de las cuestiones que nos podemos llegar a preguntar es cómo vamos a escribir esa recta, cómo podemos escribir esa recta. Sobreviven muchas ecuaciones de la recta en el plano que nos permiten escribir una recta en el espacio, pero no todas las ecuaciones de una recta en el plano pueden ser ecuaciones de una recta en el espacio. De la misma manera que hay ecuaciones de la recta en el espacio que son propias del espacio, que no son ecuaciones que se puedan utilizar para escribir una recta en el plano. Entonces, si hablamos, estas son ecuaciones del plano. Si hablamos de ecuaciones de la recta, vamos a poder seguir hablando de la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Para la que necesitamos un punto y un vector director. Ese vector director lo podemos crear si conocemos dos puntos. Podemos seguir hablando de la ecuación paramétrica de la recta en el espacio. No podemos hablar de la ecuación implícita de la recta en el espacio. No podemos hablar de la ecuación explícita de la recta en el espacio. No podemos hablar de la ecuación segmentaria de la recta en el espacio. Sí podemos hablar de la ecuación cartesiana de la recta en el espacio. Y vamos a poder hablar de la ecuación de la recta definida como intersección de planos. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en este plano y en este otro plano, ¿sí? Nosotros podemos hablar de esa recta, de esta recta acá, ¿sí? Hablando como que es el lugar en el que se intersecta este plano y este otro plano, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tener una nueva forma de definir una recta que antes no la teníamos. Pero para poder hablar de una recta definida como intersección de planos, tengo que poder definir planos en el espacio. Planos que no tenía definidos en el plano, porque en R2 tengo un solo plano, que es el z igual a 0, ¿sí? El plano XY. Entonces, cuando hablamos de ecuaciones del plano, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta la información de un normal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta dirección es paralela, esta dirección también es paralela, esta también es paralela. Entonces, con las paralelas mucho no vamos a poder hablar, ¿sí? Con las direcciones paralelas vamos a hablar de la ecuación vectorial del plano, pero en realidad vamos a poder hablar también del plano por una única dirección perpendicular, porque este y todos sus paralelos, ¿sí? Van a ser perpendiculares al plano. Entonces vamos a poder hablar del normal del plano, ¿bien? Pero no vamos a poder hablar del normal de la recta. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos esta recta, esta dirección es perpendicular, esta también, esta también, esta también. Hay infinitas direcciones perpendiculares a una recta, no es única esa dirección. Entonces, hablábamos del normal a una recta en el plano, no podemos hablar del normal a una recta en el espacio. Una vez que nosotros vemos que sí podemos hablar de un normal a un plano, en realidad, todo segmento que nosotros formemos en este plano, supongamos que este es un punto del plano y este es otro punto del plano. Este segmento forma un vectorcito que va a tener producto escalar 0 con este otro vector normal porque es perpendicular. No solamente, este también. ¿Sí? Este otro también. Todos los vectorcitos que estén en el plano van a ser perpendiculares al normal. Entonces vamos a decir que de esta multiplicación escalar igualada a 0 va a surgir lo que se llama ecuación implícita del plano.
Entonces, esta va a ser la ecuación implícita del plano. Pero en realidad nosotros lo que vamos a ver es cómo desarrollar esa multiplicación. Porque este PQ es un x menos x0, coma, y menos y0, coma, z menos z0. Cuando hago la multiplicación por un ABC, nos queda a por x menos x0 más b por y menos y0 más c por z menos z0 igual a 0. Entonces, vamos a decir que el plano va a ser de la forma A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. En donde A, B, C son las componentes del normal del plano y D se forma con menos A por X0, menos B por Y0, menos C por Z0. Es un numerito, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros lo que vamos a poder hacer es hablar de lo que se llama ecuación implícita del plano. No hay ecuación explícita del plano, ¿sí? Solamente tenemos la implícita. Pero no tenemos que confundirla con la implícita de la recta en el plano, porque estamos en el espacio y en el espacio no hay ecuación implícita de la recta. Después nosotros, si hablamos de los puntos del plano como puntos finales de un vector, los podemos encontrar mediante su ecuación vectorial. Entonces, va a tener puntos finales de componentes x y z que van a estar definidos por 1Q, que es el punto final de un vector que termina en un punto del plano, más gamma por U, considerando un director, más lambda por B, con un segundo director. Entonces, para poder hablar de la ecuación vectorial de un plano, necesitamos dos vectores directores no paralelos entre sí. Bien, entonces, U y B son vectores no paralelos. ¿Qué otra información tenemos nosotros que saber? Siempre los directores y los normales son no nulos, ¿sí? Bueno, después tenemos lo que se llama ecuación segmentaria del plano. Y no tenemos ecuación segmentaria de la recta en el espacio. Entonces, x entre a más y entre b más z entre c igual a 1 es la ecuación segmentaria del plano. A, B, C son los puntos de intersección del plano con los tres ejes. De nuevo pasa como en la segmentaria de la recta. A tiene que ser no nulo, B tiene que ser no nulo, C tiene que ser no nulo para poder dividir por ellos, ¿sí? Y además el plano no tiene que pasar por el origen. Una vez que nosotros vamos conociendo las ecuaciones, vemos que hay más. Tenemos derivada de la ecuación vectorial del plano, la ecuación paramétrica del plano. ¿Sí? Entonces, nosotros de esta manera nos encontramos con que lo que hacemos es multiplicar a cada director por el parámetro, gamma y lambda, en estos casos, y, digamos, hacer igualación de vectores, como hicimos en la recta en el plano. Entonces, de cada igualación de componentes surgen las tres ecuaciones. X igual a, todo lo que hice de la cuenta del otro lado, y igual a, z igual a. Y esta es la ecuación paramétrica del plano, y el plano es en el espacio. Bien,
Pero entonces ahora vamos a poder hablar de todas las ecuaciones de la recta. ¿Por qué? Porque entonces habíamos dicho que teníamos ecuación vectorial de la recta en el espacio. Y esa ecuación vectorial es igual a la ecuación vectorial de la recta en el plano. Ahí podemos lo que se llama pensar analógicamente, es relacionar estos dos conceptos. Podemos hacer siempre. Y una buena manera de estudiar es saber qué podemos relacionar y qué no. Bien, la ecuación vectorial de la recta está en el plano, está en el espacio y también hay ecuación del plano. Cuando nosotros multiplicamos al director por el parámetro, lo sumamos al punto final de un punto de la recta, obtenemos este vector igualado a este otro vector. Entonces, x va a ser igual a esta primera componente por igualdad de vectores. Y ahí nuevamente vamos a tener lo que se llama ecuación paramétrica de la recta en el espacio. ¿Sí? Me faltó decir que K pertenece a los reales. De la misma manera que habíamos despejado K, o que hayamos despejado gamma en el plano, lo podemos despejar en el espacio obteniendo la ecuación cartesiana de la recta en el espacio. Entonces tenemos ecuación cartesiana de la recta en el plano y del espacio. No tenemos ecuación cartesiana del plano. Y acá surge esto nuevo, ¿sí? Que es propio de las rectas en el espacio. Nosotros, a partir de esta ecuación cartesiana, ¿sí? Lo que podemos hacer es igualar 2 a 2, porque si esto es igual que esto y esto es igual que esto es igual al primero, esto es igual al último por transitividad y el segundo es igual al tercero. Entonces, de esta manera, lo que podemos hacer es obtener planos que tienen determinadas características, ¿sí? Que no son los únicos planos con los que voy a poder definir a la recta como intersección de planos, pero son algunos que voy a poder encontrar siempre, ¿sí? Y esto de tener certeza de poder encontrarlos siempre es muy importante, porque entonces quiere decir que siempre vamos a poder derivar en una ecuación, ¿sí? Y a veces esta certeza no está en matemática, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que puede ser que alguno de estos planos sea z igual a constante, x igual a constante o y igual a constante. Y que esto hace que tengamos una ampliación de las formas cartesianas para L. Porque cuando z, x o y son constantes, no lo vamos a poder agregar a este igual. Bueno, con esta misma información, lo que podemos hacer es derivar en una recta escrita como intersección de los planos a x más b y más cz más d igual a 0, que es la ecuación de un plano, y la ecuación de otro plano, fx más gi más hz más
m igual a 0. Entonces, esta forma de escribir una recta como intersección de planos es propia del espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dos ecuaciones de planos las tenemos en el espacio y esta recta está en el espacio. Entonces, estas son las cosas nuevas. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos diferentes posiciones relativas entre estos entes, ¿sí? Es decir, hay posiciones relativas que nosotros las habíamos visto y hay posiciones relativas que son totalmente nuevas. A ver, antes de ir a las posiciones relativas vamos a generar las ecuaciones. Ay, perdón por el ruido. A ver. Vamos a ver, porque estoy yendo muy rápido, algo acerca de las ecuaciones. ¿Cómo vienen ustedes hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Creo que hasta ahora bien, un poco difícil porque es más complicado, pero ahí voy viendo con lo otro. ¿Qué le vas viendo de difícil? Y por ahí el tener que relacionarlo, o sea, tener que verlo de distintos aspectos, capaz. Como que tenés que relacionar el K con los otros planos. ¿Viste cómo hicimos la otra clase que veíamos cómo era el opuesto de K y eso que veías en el plano? Todos los distintos puntos. Sí. Bueno, sí. O como en trigonometría con el radio y los radianes, todo. Son las cuestiones en las que más notaste el cambio al nivel de la universidad. Sí. Ah, sí, es distinta la matemática de la universidad. Bueno, no hay que bajar los brazos. Pero bueno, con práctica va a salir. Exacto, sí, yo lo creo. Coincido. Entonces, vamos a ver esto cómo funciona en un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta en estas cuestiones? Que cuando hablamos de la ecuación de un plano, estamos hablando de una ecuación que se puede definir a partir de tres puntos no alineados. ¿Por qué? Porque el ente geométrico plano, sin dudarlo, tiene la particularidad de poder generarse solamente con tres puntos distintos no alineados. Entonces, conociendo tres puntos distintos no alineados que pertenezcan a un plano, podemos definir a este. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar de tres puntos. Vamos a construiremos las ecuaciones de
un plano que pasa por 3 puntos. Entonces, a ver, propongan puntos. Tienen que hacer puntos del espacio. ¿Quién puede ser el punto A? Denme componentes. 3. 3, 0, 1. 0, 1. Bueno. B. 5, Sí. 0, menos Sí. 1. Bueno. ¿Y el C? ¿Damián? Menos 2, 3 y 4. Bueno, ahí está. Tenemos 3 puntos. ¿Sí? Muy agradecida. Ahora vamos a una página de GeoGebra para ver lo que vamos haciendo. Y lo que vamos a hacer es crear ese plano que pasa por 3 puntos. Lo primero que nosotros vimos es la ecuación implícita del plano. Para esa ecuación implícita dijimos que lo que necesitábamos es un normal. ¿Cómo hacemos para construir este normal? Mira, lo que vamos a hacer es generar dos vectores que no van a ser paralelos por cómo elegimos los puntos. Si son dos vectores paralelos necesitamos otro punto. Entonces, vamos a construir el vector AB que vamos a multiplicar vectorialmente para generar un vector perpendicular a AB con el vector AC. ¿Bien? Entonces, para esto vamos a tener que crear esos vectores. A ver, ustedes que saben tanto. Díganme. Uy, ahí está. ¿Cómo hago para construir el vector AB? El vector AB tiene punto inicial en A y punto final en B. B menos A. A5, 0, menos 1, le resto 3, 0, 1. Entonces, 5 menos 3, 2, 0 menos 0, 0, menos 1 menos 1, menos 2. Roguemos que no nos quede paralelo el AC. A ver, vamos a ver el AC. No nos va a quedar paralelo por esa componente 3 que tiene en la segunda componente. El vector AC, o hice dos veces el vector AC. Entonces, siguiendo la lógica, es que al OC le reste el OA. Al menos 2, 3, 4, le resto el 3, 0, 1. Menos 2, menos 3, menos 5, 3, menos 0, 3, 4 menos 1, 3. Entonces ahora tengo que hacer este producto vectorial. Para ese producto vectorial me ayudaba con un determinante. En el que formaba un arreglo de 3 por 3.
Acá tendríamos al versor I, acá el versor J, acá el versor K. Acá tendríamos a AB 2, 0, menos 2. Y acá tendríamos al vector AC menos 5, 3, 3. Entonces, I va a ser por 0 menos 6, son 6i, menos J por 6 menos 10 menos 4, más 4J, más 6 menos 0, 6K. ¿No? Que esto es un vector que está escrito de otra manera. No deja de ser el vector 6, 4, 6. ¿Sí? Ese vector es paralelo al vector 3, 2, 3. Entonces, puedo utilizar el 6, 4, 6 como normal, o puedo utilizar este que va a tener números más pequeños como normal. Entonces, el normal de ese plano puede ser el 3, 2, 3. La cuestión entonces es que va a ser algo así: 3 por x, más 2 por y, más 3 por z, más d igual a 0. ¿Cómo se les ocurre que podríamos llegar a encontrar d? ¿Qué podríamos hacer para poder encontrar d? Usar un punto y reemplazarlo. Bueno, ahí vamos. ¿Qué punto utilizamos? ¿A, B o C? No sé. Me parece que vemos fácil. Bueno, Para encontrar D. claro. Matriz, no, ¿no? A ver, algo así, como que a 3 lo multiplicamos por la componente en X, más 2 por la componente en Y, más 3 por la componente en Z de ese punto. ¿Por qué? Porque sabemos que si un punto pertenece al plano, va a verificar su ecuación. Entonces, de esta manera, 15 menos 3, 12, D es igual a menos 12. Y podemos decir que la ecuación del plano es, la ecuación implícita es 3 por x más 2 por y más 3 por z menos 12 igual a 0. Esta es la ecuación, le vamos a llamar, a ver, de pi sub 1. ¿Por qué a pi siempre le pongo un subíndice? Porque con la letra pi nosotros hablamos de un número. Entonces podemos llegar a confundir notas. Estamos diciendo que 3,14 es igual a 3 por x más 2 por y más 3 por z menos 2 igual a 0. ¿Sí? Estamos hablando de un plano pi. Entonces por eso le pongo subíndice. Esta es la ecuación implícita. ¿Es la única ecuación? No. Vamos a escribir acá adelante. Ecuación implícita del plano. Hola. Bien. Habíamos dicho que también teníamos ecuación vectorial. Para la ecuación vectorial no necesitamos un vector perpendicular, sino que necesitamos dos vectores paralelos al plano. Es decir, que vamos a utilizar a la B
que se forma de un punto del plano a otro punto del plano, y a la C, que se forma de un punto del plano a otro punto del plano. Entonces, este mismo pi sub 1 en su forma vectorial va a ser el de los x, y, z iguales. Primero escribo un punto más gamma por un vector director más lambda por otro vector director. Entonces, supongamos que elegimos ¿qué punto elegimos? ¿A, B o C? Cualquiera de los tres puede ser. B. Entonces, el 5, 0, menos 1 más gamma por el 2, 0, menos 2 más lambda por el menos 5, 3, 3. No tenemos que olvidarnos de decir que los parámetros lambda y gamma pertenecen a los reales. Bien, bueno. Una vez que nosotros conocemos la ecuación implícita del plano, ¿qué podemos hacer? Cuentas con vectores x y z, que es igual a ver, lo vamos a copiar de acá. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a poder hacer con esta info era, como les decía, cuenta con vectores. Cuando multiplicamos a un vector por un número, vamos a obtener que x, y, z va a ser igual al 5, 0, menos 1 más. Ahora son 2 gamma cero gamma menos 2 gamma más menos 5 lambda 3 lambda 3 lambda. Y ahora, por último, sumamos vectores x, y, z igual a 5 más 2 gamma menos 5 lambda cero más 0 más 3 lambda
menos 1 menos 2 gamma más 3 lambda. Y ahora lo que vamos a hacer es considerar el concepto de igualdad entre vectores. Y de esta manera vamos a generar por igualdad entre vectores, vamos a generar la ecuación de este plano en forma paramétrica. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Bueno. En donde voy a decir a qué es igual X, a qué es igual Y y a qué es igual Z, generando tres ecuaciones. Y como en la ecuación vectorial, tenemos que recordar de decir que lambda y gamma son números parámetros reales. Entonces, de esta manera, lo que obtuvimos fue la ecuación paramétrica. Esta es la ecuación vectorial y acá lo que vamos a decir es para obtener la ecuación paramétrica. Bien, nos está faltando una ecuación, ¿sí? Que es la ecuación segmentaria. Para poder hablar de la ecuación segmentaria tenemos que volver a la implícita. Volvemos a esta. Entonces, lo que vamos a hacer es el término constante dejarlo del otro lado y de un lado dejar las variables. Más 2i más 3z igual a 12. Ahora lo que vamos a hacer es dividir todo entre 12, ¿sí? De manera que
Si dividimos todo entre 2 es como que multiplicamos por 1/12 de los dos lados. ¿Sí? Es algo válido matemáticamente. Entonces, las 3x estas las divido en 12. Más las 2y las divido en 12. Más las 3z las divido en 12. Igual a 12 dividido 12. Y ahora vamos a hacer las simplificaciones de fracciones. Entonces, x nos queda dividido entre 4. Más y nos queda dividido entre 6. Más z nos queda dividido entre 4. Y esto igual a 1. Esta es la que se llama ecuación segmentaria del plano. Hay ecuación segmentaria de la recta en el plano. No hay ecuación segmentaria de la recta en el espacio. Hay ecuación segmentaria del plano. Es el mismo pi sub 1, no he cambiado de plano, es el que pasa por los 3 puntos, y así obtuvimos su ecuación segmentaria. Bien, todo esto es de un plano. Ahora, lo que tenemos que ver es cómo hacer para hablar de las ecuaciones de una recta en el espacio. Nosotros sabemos que con dos puntos distintos del espacio generamos una y solo una recta. De la misma manera que con 3 distintos no alineados generamos uno y solo un plano, con 2 distintos generamos una recta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pensar en 2 puntos. Vamos a agarrar el punto A, que ustedes habían dicho, y el punto C. El punto A, ¿qué componentes tenía el punto A? Que estos no los usamos tanto. Control copy. Y el punto B. No, el B no, porque si no, no vamos a poder hacer un plano. A ver, me parece que con el A y con el C nos va a quedar una recta. Bien, entonces, si nosotros vamos a la ecuación vectorial, necesitamos un punto y un director. Entonces, vamos a venir por acá y vamos a copiar el vector AC. Porque esta vez no conocemos el director, conocemos 2 puntos. Entonces, para la ecuación vectorial, tenemos el vector director. Este va a ser el director de la recta.
vectorial ya la conocíamos de antes. Esta sobrevive. Hay ecuación vectorial de la recta en el plano, ecuación vectorial de la recta en el espacio y ecuación vectorial del plano. Entonces, vamos a hablar de una recta L. Que va a pasar por el punto A. Y que le vamos a sumar gamma por el director. Menos 5, 3, 3. Como en todo lo que hay parámetro, tenemos que decir que ese parámetro es real. Bueno, entonces, ahora, una vez que tenemos la ecuación vectorial, vamos a poder derivar en la ecuación paramétrica. ¿Sí? Que me voy a animar a saltear un poquito de pasos porque ustedes ya han visto paramétricas. Entonces vamos a decir que la paramétrica, la misma L, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es escribir las distintas rectas, es de ecuaciones x igual a 3 menos 5 gamma. Y igual a 0 más 3 gamma. Z igual a 1 más 3 gamma. Y que gamma pertenece a los reales. Bien, entonces, ahí tenemos la ecuación paramétrica. Con la ecuación paramétrica podemos formar la ecuación cartesiana. Entonces, en la ecuación cartesiana lo que hacíamos era despejar el parámetro. Y después igualábamos. Entonces, cuando hacemos ese despeje, x menos 3 queda dividido entre menos 5. Y esto va a ser igual a. Y que va a quedar dividido entre 3. Y que esto va a ser igual a z menos 1 que va a quedar dividido entre 3. Y esta es la ecuación de la recta cartesiana, de la misma recta que venimos escribiendo ecuaciones hasta ahora. Cuando nosotros nos encontramos con la ecuación cartesiana y estamos hablando de una recta en el espacio, esta es muy importante, porque de esta surgen los planos para que la podamos escribir como intersección de planos. Vamos a ver de qué 3 planos estoy hablando, ¿sí? Los 3 planos que nos permitirán escribirla como intersección de planos. Entonces,
Miren, un plano lo vamos a encontrar con esta igualdad, con una de las igualdades. El otro plano lo vamos a encontrar con esta otra igualdad. Y el otro plano lo vamos a encontrar igualando el primero al último. Entonces acá dividimos en menos 5, arriba va x menos 3. Entonces, miren qué ocurre si yo hago producto de medios igual a producto de extremos. 3 por x menos 3 va a ser igual a menos 5 por y. Pero entonces 3x menos 9 menos más 5y va a ser igual a 0. Pero entonces x más 5y menos 9 igual a 0, ahí genera un plano. Por ahí cuando están escritos de la otra manera no se ve tanto que son planos. Entonces, en este puedo simplificar porque son 3 y 3, ¿sí? Son simplificables, son dos denominadores. Entonces, lo que podemos decir es que y es igual a z menos 1. O que y menos z más 1 es igual a 0. Y ahí apareció otro plano. Y acá 3 por x menos 3 es igual a menos 5 por z menos 1. Entonces 3x menos 9 va a ser igual a menos 5z más 5. Entonces 3x más 5z menos 9 menos 5 menos 14, apareció el otro plano. Entonces, elijo dos de estos tres planos, cualesquiera, y la recta L, escrita como intersección de planos, puede ser, por ejemplo, Profe, ¿esos planos los creo con lo anterior o son planos nuevos? sí, no, Ah, son a partir de la cartesiana, mira. Nosotros. pues se me cortó justo y no entiendo. Bueno, mira. Con esta igualdad, ¿Tomó como constante los valores? viste que en la cartesiana nosotros tenemos dos símbolos igual. Ujú. Entonces lo que hago es considerar 2 a 2. Este miembro con este, que es lo que está resaltado acá. Después pasa este multiplicando y este multiplicando. Después distribuyo e igualo todo a 0. Y entonces obtengo la ecuación de un plano. Y así va obteniendo cada plano igualando. Sí, porque este miembro con este miembro se forma otra igualdad, que hago lo mismo. Bueno, en este caso lo pude simplificar, no hubo falta de pasar multiplicando. Entonces y es igual a z menos 1. Entonces y menos z más 1 igual a 0 es el segundo plano. Y después lo que hice fue el primer miembro igualarlo al último. Entonces obtengo esta igualdad y hice todas las cuentas de nuevo y ahí obtuve el tercer plano. Ahora sí. Buenísimo. Sí, ahora sí. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es escribir una llave. En esa llave escribir la ecuación de los dos planos con forma de sistema de ecuaciones lineales. Entonces 3x más 5y menos 9
igual a 0 y 3x menos 5z menos 14 igual a 0. Y esta es la recta L. Como intersección de planos, y esto es lo que es totalmente nuevo, ¿sí? Bueno. Esto todavía se está cargando, no se cargó el GeoGebra. Lo que vamos a ver es esto que yo les decía. A ver si lo puedo abrir acá. Entonces, ustedes me habían propuesto al punto A de coordenadas 3, 0, 1, al punto B de coordenadas 5, 0, menos 1, y al punto C de coordenadas menos 2 es 4. ¿Sí? Si nosotros le decimos al software que nos encuentre el plano que pasa por 3 puntos y seleccionamos los puntos A, B y C, nos dice que el plano es el 3x más 2y más 3z menos 12 igual a 0, escrito de otra manera, que es el que encontramos nosotros con todas las cuentas que hicimos, ¿sí? Si nosotros graficamos al normal, que es el 3, 2, 3, vemos esa perpendicularidad que tiene ese vector respecto del plano. Si nosotros graficamos los vectores directores que encontramos, que son el AB, que es el 2, 0, menos 2, y el vector AC, que es el menos 5, 3, 3, lo que vamos a poder ver esto es que son vectores paralelos a ese plano. Ahora vamos a girar la figura para que ustedes puedan ver lo que hicieron en realidad, o sea, todas las cuentas que fuimos haciendo.
Ahí se puede ver que son vectores paralelos al plano, que el otro es perpendicular, que los 3 puntos pertenecen a ese plano. Y es un poco de lo que vimos. De la misma manera, si nosotros confeccionamos la recta, ¿qué pasa? Por A y por C, a esa recta la llama X, dice que pasa por el 301 y tiene por vector director al menos 533, que es con lo que nosotros trabajamos. Así que de esta manera estamos pudiendo ver lo que generamos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ustedes pueden ver que esa recta queda contenida en el plano, porque los dos puntos son puntos del plano, entonces todos los puntos de la recta pertenecen al plano. Entonces estamos viendo distintas cuestiones que se verifican. ¿Cómo hacer para construir una recta que esté contenida en un plano? La hago pasar por dos puntos de ese plano. Bueno, esto es un poco de todo lo que ustedes tienen que ir viendo, ¿sí? Tienen para completar con videos. La hicimos como más compacta la clase, no les di actividades a ustedes para que podamos abarcar más. Ustedes tienen, a medida que van resolviendo los ejercicios, preguntas, me las van haciendo, las acercan, ¿sí? Pero bueno, espero que les haya gustado este primer acercamiento al tema de las rectas y los planos en el espacio. Es muy abarcativo, es un tema muy amplio que vincula muchos temas que ya estuvimos viendo antes, porque sin saber las unidades anteriores no podemos ahondar o conocer este tema, y a su vez nos va a permitir seguir teniendo manejo del espacio o empezar a tener un manejo del espacio que es el mismo lugar en el que están los lugares geométricos que vamos a ver que se llaman cuádricas, ¿sí? Así que poder aprender a dimensionar, a tener una visualización de este espacio que a veces es complejo cuando lo tenemos que hacer mediante una figura plana, ¿sí? No es lo mismo que poder ver ese espacio en el mismo espacio de 3 dimensiones. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Bueno, No, profe. Posiciones relativas ya dio de esto. no, ¿O esto no, es no, lo no, primero? no alcanzamos. Es que no alcanzamos Ah, a ver todo en clases. Las posiciones relativas, a partir de ustedes conocer los distintos entes geométricos en el espacio, van a tener que seguir de la manera que venimos con estudio autónomo. No hacemos tiempo a ver todo en clases expositivas. Tampoco es la idea de la materia, ¿sí? Por esa razón les digo, una vez que ustedes van resolviendo y siguen estudiando el tema del que vimos solamente una primera aproximación, van haciendo las consultas que necesitan, ¿sí? Por esa razón la clase sigue, ¿sí? A pesar de que ya terminamos con los recuperatorios. Pero la idea es que ustedes sigan teniendo todos los horarios de clase disponibles para poder terminar de ver la materia completa. Pero no alcanzamos a que sea todo a la vieja usanza. Y tampoco gusto de que sea todo a la vieja usanza, ¿sí? Ustedes tienen materiales y con esos materiales tienen que complementar y ir teniendo una idea general de cada unidad de manera autónoma.
Bien. Igual está todo en videos viejos, pero está todo en videos. Sí, sí. Bueno, yo me despido, así detengo la grabación y después si quieren podemos seguir hablando. Bueno. Dale. Chao. Chao.